El santuario de Apolo en Delfos fue uno de los más extraordinarios de la antigua Grecia, ubicado en un paisaje impresionante. Según la leyenda, Zeus, el padre de los dioses, quería encontrar el centro del universo, así que envió a dos águilas volando desde los extremos opuestos del universo y el lugar en donde se encontraron fue marcado con una piedra. Apolo eligió este sitio para su santuario tras derrotar a Pitón, la criatura que lo custodiaba. Entre los siglos V y IV a.C., Delfos prosperó como un lugar sagrado independiente al que acudían peregrinos de todo el mundo griego en busca de orientación del oráculo de Delfos, representado por la sacerdotisa Pitia, quien transmitía los mensajes proféticos del dios Apolo. El santuario de Apolo en Delfos está ubicado en el centro de Grecia, específicamente en la región montañosa de Fokis, aproximadamente a 20 minutos caminando desde el área de residencia y a unos 180 kilómetros al noroeste de Atenas, la capital del país. El paisaje y la naturaleza de Delfos jugaron un papel fundamental en su significado espiritual y arquitectónico. Delfos es una de las ciudades más inusualmente ubicadas en la historia urbana, pues todo el sitio está construido a la mitad de la pendiente de una empinada montaña, conocida como Monte Parnaso. Además, cuenta con vistas al Valle Kifisos y está rodeada de formaciones rocosas dramáticas. Reforzaba la idea de que Delfos era un lugar divino, elegido por los dioses. El único lado de la ciudad no defendido por accidentes naturales era el sur, donde se había construido una muralla. La ciudad era pequeña y no tenía más de 3 kilómetros de circuito. Este entorno no solo realzaba su función como centro religioso, sino que también influía en la disposición de sus edificaciones, diseñadas para integrarse armoniosamente con la topografía. El paisaje de Delfos combina la majestuosidad del Monte Parnaso con la fertilidad del Valle de Kifisos, creando un contraste entre la dureza de las rocas y la suavidad de los olivos y cipreses. Su clima mediterráneo, con inviernos suaves y veranos cálidos, favoreció una vegetación rica en pinos, encinas y flores silvestres, como lirios, amapolas y orquídeas, que añaden bellezas a las rutas de senderismo. Lo más extraordinario de la arquitectura griega son los criterios que utilizan para organizar el sitio, ya que los griegos tenían la noción de que el lugar ya está lleno de significado espiritual, y es la tarea del arquitecto que esta espiritualidad se haga visible a través de la arquitectura, por lo que su disposición y las estructuras que lo componían están diseñadas para reflejar el poder y la sacralidad de Apolo. El santuario se desarrolló de la siguiente manera. Comenzó con la construcción del primer templo de Apolo hacia los años 700 a.C., un templo de madera. Era una estructura modesta, pero fundamental para el inicio del culto en Delfos. Para el año 600 a.C. se levantó el segundo templo de Apolo, también de madera, pero mejorado en comparación con el primero. Representaba una fase intermedia antes de la construcción de un templo más duradero. Posteriormente se construyeron los tesoros de los Hipnios y de los atenienses hacia los 525 a.C. y 490 a.C. respectivamente, erigidos por los habitantes de la isla de Sibnios en agradecimiento a Apolo por su ayuda en una victoria. Eran pequeños edificios con arquitectura rica, que contenían ofrendas y trofeos y son un ejemplo de los pequeños templos dedicados por diferentes polis a Apolo en Delfos. Para el año 510 a.C. se alzó el tercer templo de Apolo, el templo más famoso y grande, construido en mármol y siguiendo el estilo dórico. Este templo fue el más espléndido y es el que ha quedado como el más representativo en Delfos. Para finales del siglo IV a.C. se construyeron edificaciones de gran importancia para la sociedad. El teatro de Delfos estaba dedicado a representaciones dramáticas y competiciones artísticas en honor a Apolo, pero también cumplía la función de un estadio donde se realizaban los Juegos Píticos, competiciones deportivas dedicadas a Apolo, y su lado se encontraba el Pritáneo, en lugar donde se rendía homenaje a los atletas y héroes, la celebración de banquetes y rituales para los vencedores de los Juegos Píticos. Finalmente, en el siglo III a.C. se finalizó la construcción de la muralla de Delfos, una muralla rodeada al santuario de Apolo para protegerlo. Fue construida durante un periodo de mayor preocupación por la defensa, especialmente después de las guerras médicas. En cuanto al ritual que realizaban las personas para visitar el santuario, que eran peregrinos en su mayoría, hay ciertos puntos importantes. Lo primero que encontraban los viajeros a 1,5 kilómetros del recinto era la zona de Marmaria, nombrada así por los mármoles que adornaban sus construcciones, entre las que destacaban el templo circular de Atenea Pronaia. Posteriormente los peregrinos pasaban por la fuente Castalia, situada entre las imponentes rocas Pedriades, donde realizaban un ritual de purificación con sus aguas.
Después ingresaban al santuario a través de la ágora romana, que servía como entrada principal y funcionaba como plaza donde los visitantes adquirían exvotos como estatuillas y pequeños trípodes para ofrecerlos a los dioses. Además, este era un espacio con un punto de encuentro para las procesiones en las festividades sagradas. Luego, los viajeros continuaban su recorrido por la vía sagrada, un camino empinado que atravesaba los tesoros del santuario. Finalmente, llegaban al majestuoso templo de Apolo y en la parte más elevada del recinto se encontraba el teatro, que marcaba el final del complejo sagrado. El santuario de Apolo fue una obra maestra de la ornamentación en la antigua Grecia, combinando arquitectura, escultura y hermosos materiales para crear un espacio sagrado de gran impacto visual y espiritual. De sus numerosos tesoros destacan el tesoro de los atenienses, cuyos frisos estaban esculpidos con hazañas heroicas como la lucha de Teseo contra el Minotauro, y el tesoro de los Sifnios, sostenido por cariátides, que son esculturas femeninas que cumplen la función de columnas. El templo de Apolo, el corazón del santuario, se eleva majestuosamente con un estilo dórico sobrio pero decorado con impresionantes esculturas. Sus frontones narraban episodios clave de la mitología. El oriental mostraba la llegada de Apolo a Delfos, mientras que el occidental representaba su victoria sobre la serpiente Pitón. En su interior se encontraba el sagrado ónfalos, una piedra simbólica ricamente decorada que marcaba el ombligo del mundo. Las estatuas votivas, hechas en mármol, bronce y materiales preciosos, estaban dispersas por todo el santuario. Entre ellas destacaba el Augia de Delfos, una escultura en bronce de un realismo impresionante, cuyos ojos incrustados de piedra o pasta vítrea le otorgaban una expresión vívida. También sobresalía la esfinge de Naxos, una imponente criatura alada de mármol colocada sobre una columna jónica de más de 10 metros. Cada elemento del santuario, desde sus templos hasta sus esculturas, estaba diseñado no solo para embellecer el espacio, sino también para reforzar su carácter sagrado. Delfos no solo fue el centro espiritual del mundo griego, sino también un testimonio de la maestría artística de la época, donde la ubicación estratégica, la organización respecto a un ritual y la ornamentación jugaban un papel esencial en la experiencia religiosa y cultural del santuario.